¿Qué tal? Bienvenidos a todos al mundo del autodidacta, en el canal en el que un servidor muestra, bueno, pues su camino estudiando muchas cosas. Hace nada he hecho un vídeo sobre mi diario, un diario de autodidacta, una bitácora en la que hablo sobre las cosas que estoy estudiando más en el terreno de la filosofía, etcétera. Y aquí quiero compartir con vosotros pues una experiencia muy bonita, de las más bonitas que he vivido en mi vida, que es el aprendizaje del violín. Y quiero también con esto pues responder a una pregunta que se puede hacer mucha gente y que bueno, tiene también mucho tirón en YouTube como vídeo, ¿no? Que es la pregunta acerca de si una persona adulta pues si merece la pena estudiar violín, si puede hacerlo. Entonces bueno, para empezar yo voy a decir que es una pregunta que me resulta bastante absurda porque bueno, no hay nada en la vida de un adulto que le impida aprender. Sí que es cierto que, bueno, comparativamente un niño siempre goza de algún privilegio, ¿no? En el área del aprendizaje, debido a su ingenuidad, debido a que, sobre todo creo yo, a que su ego no está tan desarrollado como en el caso de un adulto, en el sentido de que a un adulto, a medida que avanza en su vida, que profesionalmente se vuelve una persona pues cada vez más consistente, que también, bueno, su posición misma como adulto le exige de algún modo defenderse frente a las personas que pretenden ostentar una posición, digamos, superior sobre él. Bueno, digo que esta resistencia que opone el ego frente a una persona que te va a enseñar algo y frente a la cual, por lo tanto, tú te tienes que subordinar a su criterio, ese puede que sea uno de los inconvenientes más naturales al adulto. Y el niño, en cambio, precisamente por no tener ese ego tan desarrollado, a él le resulta de más natural, o al menos él no es consciente o no es capaz de oponerse de un modo tan radical al enseñante, ¿no? A no ser que bueno, ese niño ya sea un joven, y un joven particularmente rebelde, pero aún así su resistencia siempre será bastante desordenada, bastante desorganizada, bastante poco comprendida incluso por él mismo, ¿no? Entonces en este sentido sí que es cierto que el niño se pliega más, ¿no? A las instrucciones de una persona que te está enseñando algo. Esto lo digo porque, bueno, a mí es algo que me pasa, ¿no? Es un defecto de mi carácter el hecho de que a mí me cueste muchísimo confiarme al criterio de nadie. Quiero pensar que porque soy una persona bastante reflexiva y que pienso bastante bien en las decisiones que tomo, en cómo hago las cosas, de modo que para mí es muy complicado confiarme sin más al criterio de alguien. Yo siempre necesito poner a prueba eso que se me dice para encontrar que verdaderamente tiene sentido, lo cual es ciertamente defectuoso, porque cuando uno está con un profesor y más trabajando algo tan complejo como el violín, debe tratar de ejercer esa confianza, y en caso de que a posteriori descubra que lo que se le está diciendo no es correcto, porque él también desarrolla un criterio lo suficientemente apto como para discutirlo, pues entonces abandonar. Pero uno tiene que hacer ese ejercicio, ¿no? De dejar un poco el ego atrás y plegarse a las instrucciones de su enseñante, lo cual no es nada fácil, ¿no? Entonces, bueno, en cualquier caso digo que es una pregunta bastante absurda, incluso sospecho que muchas veces el adulto es reticente a aprender cosas precisamente por este ego, ¿no? Que naturalmente nos crece con la vida y que opone mucha resistencia a, en general, aprender algo, ¿no? Y a medida que nos hacemos más mayores, somos más rígidos en este sentido. Vamos a ver, yo tengo 38 años y yo llevo 4 años estudiando violín. He puesto una introducción al principio de este vídeo en el que aparezco tocando un concierto que es sencillo, entre comillas. Hablaremos acerca de la dificultad de tocar el violín, que es un concierto muy conocido, que sirve un poco para aprender a tocar el violín, aunque es un concierto muy bello. Es un concierto de Reading es el compositor. Forma parte del romanticismo, creo entender, según he leído alguna vez cuál es el tono de este concierto, de esta obra. Bueno, no es un concierto, disculpa, es una obra. No sé exactamente qué categoría es, la verdad. No sé cómo se interpreta realmente, cuando realmente se interpreta, porque yo digo que es un concierto que se utiliza para el aprendizaje a modo casi de ejercicio, aunque no deba tocarse como un ejercicio porque es una obra increíblemente bella. Entonces yo digo que llevo 4 años estudiando violín. Yo empecé con una profesora que era una persona joven, recién salida del conservatorio, estaba haciendo creo que un posgrado, o estaba a punto de hacerlo, y después empecé en una academia muy seria, a aprender. En esta academia tan seria en la que estoy aprendiendo llevo ya 3 años. Entonces, retomando un poco la pregunta, si un adulto puede aprender violín, yo diría que sí,
pero que se tienen que dar varias condiciones. Una de esas condiciones es que exista realmente una pasión por parte de la persona que quiere aprender. Esto lo digo porque ciertamente el violín es uno de los instrumentos musicales más difíciles, ¿no? Al menos es algo que se dice generalmente. Yo tampoco es algo en lo que no es un dicho en el que confíe plenamente, porque la gama de instrumentos musicales es enorme y además hay una verdad superior a cuál es el instrumento más difícil, que es que cualquier instrumento, dominarlo, alcanzar la maestría, es dificilísimo, ¿no? Entonces, bueno, es una afirmación que sí que es cierta por características específicas del violín, pero que, bueno, es una afirmación que se puede matizar muchísimo. Entonces, el violín es increíblemente difícil y es increíblemente hermoso. Es uno de los violines más hermosos, ¿no? Yo, así desde una perspectiva un tanto grosera, yo siempre lo comparo al violinista con el guitarrista, con la guitarra eléctrica, ¿no? De los grupos de rock, ¿no? Es como una especie de protagonista. También, bueno, el pianista también puede tener este carácter protagónico, pero a mí el violín me induce más a pensar en este protagonismo dentro de lo que es la música culta, aunque es una perspectiva bastante grosera. A mí me da que pensar en ese sentido, ¿no? Entonces digo que si una persona se plantea estudiar violín, primero, desde mi punto de vista, tiene que existir varias cosas. Tiene que existir una pasión, esa persona tiene que ser verdaderamente pasional para poder superar esa dificultad, gracias a que hay una voluntad, hay un deseo verdadero de querer alcanzar a tocar el violín, interpretar el violín, ¿no? Y esa pasión, desde mi punto de vista, tiene que estar también muy vinculada con lo que es el repertorio clásico. ¿Qué quiero decir con esto? Si una persona se plantea estudiar violín porque ha escuchado una banda sonora en la que aparecen violines, o a lo mejor porque ha visto violines en grupos de jazz o algo por el estilo, yo quizás le diría que se tiene que anclar más, tiene que arraigar más su gusto musical en el repertorio clásico, la música clásica, porque creo que es una verdad absoluta el hecho de que cuando vaya a aprender violín, si quiere avanzar, si quiere realmente aprender a tocar el violín y conocer todas las técnicas, va a tener que recurrir, su profesor al menos va a tener el deseo de recurrir al repertorio clásico para enseñarle violín. Y es el repertorio clásico lo que va a servir de hilo conductor de su aprendizaje. Si esta persona no tiene una pasión, no tiene un gusto desarrollado por la música clásica, por los grandes conciertos de violín o por las canciones que más popularmente nos llegan, ¿no? Pues por un Vivaldi o los conciertos de Beethoven o cosas por el estilo, pues entonces esta persona realmente no va a disfrutar la práctica del violín, que es lo verdaderamente importante, porque es también muy absurdo que este adulto, ¿no? se plantee, por ejemplo, llegar a hacer algo técnicamente bueno, técnicamente consistente en el violín. Lo interesante de esta persona es que disfrute, es un tópico, pero es cierto, que disfrute el camino. El violín es un instrumento increíblemente sofisticado, son sutilezas. Son sutilezas. Este es el violín que yo toco actualmente. Es un instrumento que pesa, no sé, creo que son unos 700 gramos, es muy ligero. Todas las vibraciones del violín resuenan en tu propio cuerpo por la cercanía con el que se interpreta. Se interpreta de pie, existe muchísima movilidad a la hora de interpretarlo. Es un instrumento que cuando suena bien, suena maravillosamente bien, cuando suena mal, suena horrible. Es un violín que exige todo lo que cuando tú te pones el violín en tu cuerpo y empiezas a tocar, no hay nada, yo en estos 4 años que llevo estudiando violín, no hay nada que te salga de manera natural, no hay nada intuitivo en el violín, en el manejo del arco. Todo lo que piensas que es normal y todo lo que tu cuerpo de un modo natural va a hacer, no lo es en absoluto, ¿no? El violín, como generalmente se dice, no se coge ni se agarra, simplemente se sostiene, ¿no? Porque no se puede ejercer ninguna clase de fuerza, porque toda fuerza ejercida que no es la exacta para que se produzca el sonido, para la producción del sonido, realmente te acaba generando dolor, porque tú estás ejerciendo fuerzas contrapuestas, ¿no? La fuerza del arco y la fuerza que tú ejerces aquí, todas esas fuerzas las absorbe tu cuerpo y solo necesitas ejercer la fuerza que es precisa para la producción del sonido. Cómo se pisan las cuerdas, es otro arte, no se debe pisar con el dedo de manera puntiaguda, sino con la yema, porque eso es lo que le da calidez y producción al sonido.
es verdaderamente asombroso, ¿no? Todo lo que el instrumento te da. Por eso que no tiene ningún sentido tener ese planteamiento de querer algún día o centrar todo tu gusto por el aprendizaje en eso, ¿no? En algún día poder llegar a interpretar esa obra que tienes en mente, ¿no? Más bien es disfrutar de todos los descubrimientos, de los infinitos descubrimientos que se van haciendo a lo largo del camino. Sí que es cierto que es perfectamente natural empezar a estudiar el violín. Yo me acuerdo cuando compré el violín que estaba escuchando un concierto de Vivaldi y dije, Dios mío, cómo me encanta. Un concierto no, bueno, las 4 estaciones, ¿no? Y bueno, es un concierto. Es un concierto, es música de cámara, es barroco. Yo que no sé si se le puede aplicar la categoría de concerto a ese periodo musical, pero bueno, queda ahí la duda planteada. Pero estaba escuchando aquella obra y decía, Dios mío, cuánto me gustaría poder hacer eso, ¿no? Y yo que soy autodidacta dije, ¿por qué no? ¿No? Y me lancé. Y sí que ese era pues, digamos, el objetivo que me levantó de la silla para ir a comprar el violín, el primer violín aquel. Pero no realmente lo que uno tiene que. De lo que uno se tiene que preocupar, ¿no? Uno realmente tiene que ir, como a todo en la vida, tiene que ir sin demasiadas expectativas. Simplemente a disfrutar de lo que suceda, a conocer, ¿no? Con esa ingenuidad y esa naturalidad con la que verdaderamente se disfrutan las cosas, que simplemente que la vida te ofrezca eso que te tiene que ofrecer sin tú imponer sobre ella prejuicios o ideas preconcebidas, ¿no? Lo cual es un modo de vivir que enfría demasiado las cosas, ¿no? Porque las somete a un proyecto previo que en realidad es ignorante de lo que la realidad nos depara. Y ya te digo, para mí ha sido lo mejor de todo ha sido ir disciplinándome, ir comprendiendo todas esas sutilezas, ir saliendo de todos esos automatismos naturales que a mí de algún modo intuitivo me inducen a hacer las cosas de una manera y que la profesora constantemente te va corrigiendo. Como mil cosas, ¿no? Que tampoco tiene demasiado sentido hablar, sobre todo para las personas que a lo mejor me están escuchando que no están aprendiendo el instrumento, ¿no? Pero realmente no hay nada que salga natural en el violín. Todo es una corrección de todo el cuerpo, ¿no? Me acuerdo de la primera profesora que tuve, que la primera clase que tuvimos fue una clase puramente postural, ¿no? Porque realmente puramente postural y de comprender de dónde procede la fuerza del cuerpo, ¿no? Me acuerdo que me explicaba que la fuerza del cuerpo procedía de la zona del lumbar, de nuestro centro de gravedad, que de ahí se extendía todo nuestro cuerpo y que realmente tú cuando tocas el violín tienes que tener una relajación enorme para que toda esa energía, esa tensión nerviosa, ¿no? Que llega hasta tus dedos, que llega hasta tu mano, que fluya por el cuerpo sin ninguna interrupción, sin ninguna tensión que tú produzcas, ¿no? Por querer hacer las cosas, ¿no? Hay mucha filosofía, hay mucho zen en el arte de tocar el violín realmente. Y entonces, bueno, yo realmente aconsejaría que si un adulto quiere aprender que lo haga realmente, ¿no? Y recapitulando un poco, ¿no? Que sea una persona que tenga verdadera pasión, que sea una persona a la que la palabra dificultad no le diga demasiado, porque la dificultad al fin y al cabo es un concepto un tanto supersticioso, ¿no? La dificultad se traduce en horas de esfuerzo, ¿no? Y para que esas horas de esfuerzo no sea una penitencia, una persona tiene que poder disfrutar del camino, ¿no? Y para disfrutar del camino también uno tiene que entender que tiene que dejar su ego a un lado, que tiene que plegarse a las instrucciones de personas parte en el mundo del violín, ¿no? Que gracias a Dios uno se puede encontrar con grandes profesionales que tienen mucho conocimiento, porque es un mundo verdaderamente rico, en principio culto, evidentemente nos podemos encontrar con todo, pero es un mundo verdaderamente, a mí me ha encantado, ¿no? Introducirme en este mundo, ya pues no solo por el hecho del instrumento, sino por todos los efectos colaterales, por todas las cosas que de manera concomitante he descubierto, ¿no? La gente, el ambiente, es extraordinario. Y ya digo, una persona tiene que dejar un poco su ego al lado, confiarse en las instrucciones de su enseñante, de su profesor y disfrutar, ¿no? de esa modificación de la propia persona, ¿no? De esa autodisciplina, que es ciertamente algo a lo que el adulto le cuesta muchísimo, ¿no? Y es una de las grandes virtudes, una de las tantísimas grandes virtudes que posee el autodidactismo, la constante autoformación y desarrollo personal, que es el hecho de que no alcanzar nunca ese estado de rigidez que realmente define a la vejez, ¿no?
ese punto en el que uno ya se cree que lo sabe todo, que no quiere aprender absolutamente nada, que no confía en nadie sino solo en su criterio. Eso me parece terrible y me parece un indicio muy claro de lo que es un anticipo de la muerte de la carne, ¿no? Es una muerte espiritual y incluso en términos cerebrales, ¿no? Es como claudicar ante la idea de que tu cerebro siga floreciendo, ¿no? Que se siga estimulando de mil sitios distintos, ¿no? Y entonces, yo creo que en cuanto a eso no tengo mucho más que decir. No hay grandes problemas para aprender a tocar el violín. Yo no soy una persona particularmente capaz para la música. De hecho, en absoluto. Yo de chaval en el colegio yo tenía... Bueno, yo ya tengo 38 años, entonces yo a lo mejor cogí algunos años todavía de cuando la enseñanza era un tanto dura, ¿no? Por parte de los profesores. Yo me acuerdo que, muy vagamente, ¿no? De que en mis primeros años de colegio tenía un profesor que me cogía la cara y me la pegaba sin violencia, ¿eh? Pero bueno, de una manera brusca, ¿no? Me la pegaba al piano, ¿no? Y tocaba las notas, la tecla del piano, y yo tenía que reproducir la nota, ¿no? Y era incapaz, y por eso me pegaba la nota, ¿no? Porque no tenía oído y él se frustraba, se desesperaba. Y creía que era una persona sin oído en absoluto, sin ninguna clase de talento musical. Pero gracias al violín, y gracias al hecho de que el violín no tiene trastes y que por lo tanto la afinación no está físicamente indicada, la afinación simplemente se tiene que alcanzar a través del oído, a través de la memoria muscular, de entender muscularmente cuál es la distancia de los intervalos, es decir, de las notas, ¿no? De un do frente a un re, entre un re, ¿no? Ese intervalo, que también es una cuestión de memoria muscular, de distancia entre los dedos, ¿no? Si es tono o si es semitono, y sobre todo el oído, ¿no? Por eso también en violín a mí se me obliga a hacer algo que al principio me da muchísima vergüenza, que es a cantar las obras que estoy interpretando, ¿no? A cantar las notas, ¿no? Y es algo que hoy en día, primero hacía con mucha vergüenza, pero hoy en día hago con gran pasión, porque realmente la afinación es, Dios mío, es algo tan vinculado a la práctica del violín. Claro, pensad que en el piano tú tocas la tecla y te suena la nota perfecta, ¿no? Es un instrumento temperado y entonces eso está afinado y tocas y suena. Aquí no, aquí todo, realmente el arte de la producción del sonido, el arte de encontrar la afinación correcta, eso es maravilloso y eso, Dios mío, es un deleite, es un estímulo cerebral, es como un masaje de las neuronas. Eso es maravilloso. Y aprendí a cantar y de hecho ahora canto bastante bien porque al fin y al cabo he comprendido que no hay tanta diferencia entre el oído y, por ejemplo, la capacidad misma de distinguir colores, ¿no? Es decir, yo digamos que he perdido, gracias a Dios, de vista esa perspectiva que yo tenía un tanto también supersticiosa o misteriosa en cuanto al oído, en cuanto a reconocer notas, y para mí ahora parece algo como más natural, más accesible, ¿no? Más accesible porque de hecho es algo que lo considero casi ya de mi día a día. Y bueno, son tantos los beneficios, ¿no? de aprender este instrumento, son verdaderamente infinitos, ¿no? Cómo escucho la música ahora, pero no solo la música clásica, cualquier canción, escucho todos sus instrumentos, ¿sabes? Y me fijo, ¿no? En las diferentes capas musicales de una canción, es bárbaro. Y entonces, sí, después en cuanto a lo que se puede llegar a hacer, bueno, esto que he puesto yo al principio, pues es lo más sencillo que yo tengo en mi repertorio y está afinado, ¿no? No suena mal. Y ahora estoy haciendo cosas todavía mucho más difíciles, ¿no? Tengo en mi portfolio de partituras cosas mucho más difíciles que hacer, que no he grabado y no he puesto aquí porque su sonido no es tan ideal, no me parece tan bueno como el que os he puesto, pero estoy haciendo ya también cosas difíciles, cosas que no forman parte ya de un repertorio propiamente relacionado con los ejercicios, ¿no? Con la práctica del estudiante, sino obras realmente sólidas, obras importantes, ¿no? Para el que le guste la poesía es casi como estar todos los días recitando qué sé yo, a Becker o a quien fuera, ¿sabes? Para pues lo mismo, ¿no? Yo todos los días que practico violín estoy realmente reproduciendo pues una de las grandes joyas, ¿no? Muchas de las grandes joyas de la producción cultural occidental. Y eso es un deleite, es una maravilla. Entonces, bueno, a donde quiero ir con esto es que la persona adulta que se plantee estudiar el violín, pues puede llegar yo llevo 4 años, ya toco así, más o menos afinado, pues yo creo que a los 10 años yo creo que ya podré tocar para las personas obras de cierta complejidad, ¿no? Para un público
con el respeto que se le deba a un público para que disfruten obras de cierta complejidad, ¿no? Esas obras que a lo mejor cualquiera de nosotros escucha, pues un concierto de algún gran compositor, Tchaikovsky, Beethoven, quien sea, ¿no? Sí, sí. De aquí, yo creo que sí, con 10 años lo voy a poder hacer, ¿no? En vistas a mi progresión. Entonces, bueno, voy a hablar ahora un poco más acerca de si una persona se decide a aprender violín, un poco cómo es ese mundo ya en términos más mundanos, más terrenales, ¿no? ¿Qué me compro, qué no me compro? ¿Cómo va esto exactamente? Y me voy a tomar a mí como ejemplo, porque como se suele decir, es el ejemplo más directo que tengo. Entonces, yo compré primero ese violín, es un Stentor 1, es un violín de estudiante, ¿no? Hay categorías, los violines de estudiante están ahí a medio camino entre ser violines y casi ni serlo, ¿no? Porque también esto es otra cosa, uno tiene un poco que intentar algún día tener un violín que no moleste demasiado al profesor, ¿no? Que sea un violín que pueda dar de sí algo, ¿no? Porque estos violines de gama estudiante, pues sí, se pueden hacer cosas con ellos, se tiene que empezar con ellos, pero siempre tiene que uno tener en vistas una cierta progresión. Entonces ese violín Stentor, que me costó menos de 300 euros, y con él estuve, pues llevo 4 años, estuve 3 años con él, con este violín nuevo pues apenas, bueno, llevaré un año y poco. Y después profesores, pues yo empecé simplemente buscando en estas páginas que existen, ¿no? En los que se catalogan todos los profesores de tu zona, y busqué uno, el que de manera más intuitiva o pensé que me podría interesar, lo tenía cerca de casa, y ahí fui, ¿no? Y no tiene más que eso. Después, una cosa muy importante del asunto del violín, que es una cosa muy bonita, muy polémica, es el tema de la hombrera, ¿no? Tiene bastantes nombres. Mi profesora, como es moldava, y bueno, ella, como toda la gente del este, ¿no? Pues también habla ruso, habla tantos idiomas y tiene influencias también idiomáticas, ¿no? De muchas partes, le llama Costella, que entiendo que es italiano. Y esto es un aparatito que se inventa así a principios o el segundo cuarto del siglo XX. Es un aparatito que se pone aquí en el hombro y que permite soportar el violín y en principio poder ejecutarlo con mayor facilidad. Da un acceso más rápido, entiendo, a los estudiantes a interpretar los pasajes más virtuosos, porque claro, y efectivamente tú si tienes el violín, yo lo toco sin hombrera. Tú si tienes aquí el violín, ¿no? Pues por ejemplo para hacer lo que se conoce como un cambio de posición, que es tenerlo aquí y irte aquí, tú después cuando vuelves aquí, el violín, esto, claro, aprender a hacer esto tarda muchísimo, ¿no? Tú cuando llevas el violín hasta aquí, el violín se sale, ¿no? Porque tú realmente estás sujetando el violín y realmente te estás moviendo por el propio diapasón, ¿no? Cosas por el estilo, ¿no? Y esto pues, es una de las técnicas más sencillas, ¿no? Te hablo ya de cosas más virtuosas. Entonces aparece esto, ¿no? En principio, claro, cuando tú decidas aprender violín, tú no vas a poder tener un criterio al respecto de si debes tocar o no tocar con esto, porque no habrás tenido contacto con ningún profesor que te recomiende lo uno o lo otro. En mi caso yo lo compré porque cuando yo fui en bruto, como soy siempre un salvaje, yo estaba aquí escribiendo mi filosofía, escuchando un concierto de Vivaldi y dije, hostia, voy a comprar el violín. Me bajé a una tienda de música de estas que ni siquiera es un luthier, es una tienda de música generalista. Me compré el violín, me compré un juego de cuerdas, me compré esto y me compré esta infame pieza, que es una sordina, que esto sí que no lo compréis, ¿vale? Esto en principio se recomienda, esto creo que es níquel, se recomienda para se pone aquí en el puente y no haces tanto ruido para no molestar a tus vecinos, pero no hacer bastante ruido no es una cuestión puramente cuantitativa, es que es cualitativa. ¿Eso qué quiere decir? Que tú si te pones esto, tú no estás produciendo el sonido que tú tienes que intentar producir, que va a ser el centro de todas tus preocupaciones como violinista, ¿no? Esto es un sinsentido absoluto, ¿de acuerdo? Porque tú tienes que esto anula totalmente el sonido, sus vibraciones, etcétera, y esa es tu preocupación, es la materia prima con la cual tú vas a hacer música, es la finalidad y el medio de todo. Entonces esto en absoluto lo compréis, es un absurdo, simplemente tocad en horas en las que es razonable tocar y ya está. Bueno, y claro, y después sí que es cierto que, como digo, las cosas es mejor cuando uno va que ir con todo, ¿no? Y tomárselo bastante en serio.
también sí que es cierto que es un instrumento tan verdaderamente complejo, sobre el cual se discute muchísimo, ¿no? Si veis cualquier masterclass en internet, también el tema de internet es una locura, YouTube, ¿no? Todos los recursos que ofrece para poder ver a grandísimos violinistas, a los mayores virtuosos del mundo, como Vengerov, por ejemplo, dando clases de 2 horas, ¿no? A grandes promesas del violín, jovencitos, pero que prometen muchísimo, que ya tocan increíble, ¿no? Digo que uno que se lo tome en serio y que vaya por todo, y que sí que es cierto que tenga preocupación, que él también trate de desarrollar un juicio al respecto del profesor con el que se está relacionando, ¿de acuerdo? Porque el profesor va a determinar todo, va a determinar la forma en la que toques, y la forma en la que toques también puede establecer o buenas prácticas o malas prácticas. Eso tú evidentemente no lo vas a poder juzgar. Por eso es mejor a veces tratar de abrirte paso frente en esa oscuridad, en esa ignorancia que tú tienes al respecto de que es un buen profesor, para tratar de alcanzar alguna figura que tú investigando encuentres que tiene cierta talla, que tiene cierta fama, ¿no? Cierto reconocimiento, cierto mérito, para que ese sea tu profesor, ¿no? En ese sentido sí que tiene que existir cierta preocupación. ¿Y qué más puedo decir al respecto del instrumento? Bueno, este lo compré hace un año, ya lo compré en un luthier, que otro mundo maravilloso el tema de los luthieres, de verdad. Yo suelo entrar allí, es que ya me meo encima prácticamente, ¿no? Ver todos los instrumentos, esa delicadeza, la elegancia, ¿no? O sea, es para mí verdaderamente fascinante. Este instrumento ya lo compré mucho más adelante, es un violín hecho aquí en el luthier, ensamblado aquí en el luthier Vidal de Barcelona, es un instrumento que ronda los 1.200 euros. Y estoy verdaderamente contento. Pensad que después siempre el instrumento tiene su correspondiente arco, que son 2 cosas que no van asociadas, ¿no? No van asociadas, uno tiene que encontrar el sentido, la relación, ¿no? Entre el arco y el violín, y son 2 cosas que se deciden de manera independiente, ¿no? Y nada, no sé, espero no dejarme mucho más. Yo os recomiendo enormemente a las personas que estéis dudando de si aprender o no aprender, que os lancéis, que lo disfrutéis, que dejéis vuestro ego a un lado, que confiéis en las instrucciones de vuestro profesor, que no penséis en horas de esfuerzo, que penséis en cuánto os va a mejorar a vosotros como persona, que penséis en que disfrutéis de cada nota bien producida, de cada técnica bien ejecutada, que no os obsesionéis por el futuro, porque todas las cosas llegan, pero nunca llegan realmente cuando uno se obsesiona y se preocupa en exceso por ellas. Llega si uno hace bien el trabajo día a día, ¿no? Así es como se construye un futuro, cómo se construye la práctica de un instrumento y cómo en general se construye todo en esta vida. Así que nada, si tenéis cualquier duda, por favor, dejádmelo aquí en los comentarios, dadle un like y suscribiros, que tengo 18 suscriptores y creo que es justo el número de amigos y de familiares que tengo, así que algún suscriptor que vague por internet, que se una aquí a este canal, a este mundo del autodidacta, pues sería maravilloso. Nada, os quiero muchísimo, un saludo a todos, besos. Esperad que se me quedaba algo por decir, que es, Dios mío, yo quiero también contribuir a algo al tema al controvertido tema de la hombrera, controversial tema, como dirían nuestros amigos de Hispanoamérica, de la hombrera. A ver, yo empecé a tocar sin hombrera gracias a mi primera profesora, ¿no? A Marta, que si algún día ves este vídeo, pues un saludo enorme y muchísimas gracias por introducirme en este maravilloso mundo del violín. Pues yo empecé a tocar sin ella por esta profesora, por esta chica, porque ella tocaba sin ella, y de hecho ella tocaba sin ella con toda una conciencia al respecto de la virtud y de la incluso necesidad que existe, ¿no? Para producir un buen sonido, para ejecutar como se debe el violín, ¿no? De tocar sin este invento, ¿no? tan moderno. Y de hecho ella me introdujo, me dio libros, ¿no? De una profesora francesa, Hopnot, ¿sí? Que es es un libro maravilloso en el que el arte de tocar el violín, creo que se llama, en el cual se dice y por qué se debe tocar sin el violín. Y prácticamente desde nuestro punto de vista, desde la persona que somos unos hooligans, ¿no? de la idea de tocar sin hombrera, nuestra posición es básicamente que esto es como una especie de muleta, ¿no? Y nosotros no queremos hacer la vida, no queremos caminar con muletas, ¿no? Gracias a Dios tenemos todo nuestro cuerpo con nosotros, todas nuestras extremidades están en perfecto estado de salud y
y no es necesario en absoluto ponerse esto. De hecho, yo creo además que esto, en el caso particular de un adulto que empieza a tocar el instrumento, tampoco es necesario que se lo ponga, porque un adulto no tiene esa necesidad, esa urgencia de alcanzar un nivel virtuoso, ¿no? tan rápido, como a lo mejor sí que es cierto que un estudiante que empieza y que también deposita sus esperanzas profesionales y económicas en la interpretación del violín, sí que es cierto que a lo mejor es necesario que se ponga esto básicamente porque en términos de competencia sus compañeros también se lo van a poner y esto es a todas luces una facilidad, ¿no? Entonces, bien, yo como adulto jamás me lo pondría y después además hay toda una filosofía al respecto de no utilizarla que tiene que ver precisamente con el hecho de no recurrir a una muleta para interpretar el violín y de aprender a conocer tu cuerpo, aprender a utilizar tu cuerpo, conocer tu anatomía para que todas esas dificultades supuestas en la ejecución del violín no lo sean tanto, ¿no? Y después por último, recursos en internet, infinitos, pero hay de dos tipos. Hay personas como yo, por ejemplo, yo no soy un buen recurso para la enseñanza del violín. Puede ser divertido, puede ser interesante escuchar un tío que lleva 4 años tocando el violín, que además tiene un bagaje intelectual, pues de cierta amplitud, hablar acerca de lo que ha significado para él, de lo que significa para él, puede tener cierto interés, pero yo no soy en absoluto un gran recurso para la enseñanza del violín, como sí hay muchísimos, pero tenéis que buscarlos, son los grandes virtuosos, ¿no? Buscadlos, por ejemplo, Vengerov, solo os voy a decir uno, Vengerov con V, las dos con V, Vengerov, es un gran violinista que además tiene un montón de masterclasses por internet. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué trato de hacer esta distinción? Porque si hay tantos recursos, si hay tan buenos recursos en internet que te hablan acerca del violín, que te enseñan a tocar el violín, ¿para qué vais a ir a los menores, ¿no? A los violinistas menores que también enseñan, que también dan clases? Buscad a los grandes porque los hay en internet y de manera gratuita. Y ahora sí, os amo, os quiero. Ya sabéis, dejad un comentario, un like, una suscripción, que no solo sean suscriptores mis familiares, cabronazos.